Mi consideración era la siguiente: si Dios existiera, mi familia y yo no existiríamos. Nos había ido tan mal que ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Dónde el cuidado que da a sus hijos que dicen no había Dios? Incluso eso lo reforcé a partir de mi adolescencia, porque yo fui hasta monaguillo, pero a partir de mi adolescencia empecé a rebelarme y a rebelarme a todo lo establecido porque a nosotros no nos escuchaba. Y entonces, lógicamente, la conclusión fue, no, esto no existe. Vengo al Anon y una compañera me oye discutir con un compañero acerca del poder superior. Yo estaba enojado porque decía, Pamplina, se hacen, el poder superior es lo mismo, es Dios y no existe. Y me dijo, no, Salvador. Ella juntó sus 10 dedos y me dijo, mira, tú crees mucho en la mente humana. ¿Tú crees que una mente humana, que 10 mentes humanas reunidas con un mismo fin son superiores a ti? Le dije, pues sí. Le digo, ¿te refieres al grupo? Me dijo, sí. ¿Y se vale? Sí, el chiste es que llegues a creer en un poder más grande que tú, no necesariamente Dios. ¿Y saben que me gustó la idea? Y lo tomé como mi primer poder superior, el grupo. No a las personas que lo componían, porque la mitad me caían gordas, ¿sí? Los que les cayeron gordos sus compañeros cuando llegaron porque se reían y estaban contentos, por favor. Era interesantísimo. Y fíjense, era interesante porque dijo mi poder superior que venga a junta y obedecí. Y dijo mi poder superior que lea todos los días literatura de Al-Anon y obedecí. Y dijo mi poder superior que me apadrine y obedecí. Y dijo mi poder superior que aplique a mi vida diaria lo que voy aprendiendo en la reunión y en la literatura. Y obedecí. Y me empezó a ir requete bien, pero bien, de veras. Empecé a hacer un bien a alguien, empecé a poner orden y concierto en mis días caóticos, empecé a besar a mi familia, hacía muchas cosas que a veces dudaba mucho, porque dudaba mucho de si estaría realmente o no cambiando mi actitud, pero el tiempo me demostró que por mi aplicación, por mi obediencia, sí estaba dando resultados. Así empecé a padrinarme. La persona con la que yo me empecé a padrinar había sido ahijada de mi mamá. Mi mamá recién había muerto. Entonces ella quería estar cerca de algo que representara a mi mamá y empezamos a platicar ella y yo y terminamos apadrinándonos mutuamente. Eso fue una odisea interesantísima, muy interesante. Un día, yo tendría menos de un año en Al-Anon, todavía no cumplí el año, cuando ella me pidió que la escuchara en Quinto Paso. Y yo había andado huyendo del Quinto Paso porque cuando lo escuchamos, lo estudiamos en el grupo y dijimos que teníamos que decir la naturaleza exacta de nuestras faltas, o sea, la clase de cucaracha que he sido conmigo y con los demás, ¿sí? No me gustó, dije, oh, eso me lo llevo a la tumba. Eso es lo que tienes que confesar en el Quinto Paso. Las cosas que has hecho para dañar a otros y a ti y que piensas llevarte a la tumba. Tus crímenes, tu sexualidad, tus robos, tus mentiras para salvar el pellejo, las mentiras que has dicho para hundir el pellejo ajeno, etcétera, etcétera, el sarcasmo, la humillación, la traición, cosas que nunca le contamos a nadie de nosotros mismos. Y cuando yo lo conocí decidí no hacerlo nunca y me hice la siguiente consideración. Total, son 12, que viva 11, estoy del otro lado. No sabía la que me esperaba. Cuando ella me pidió que la escuchara, dije que sí, porque me sentía muy comprometido con ella, la quería muchísimo. Yo había progresado mucho hablando con ella, estudiábamos literatura juntos, nos poníamos tareas, nos platicábamos nuestros atorones y nuestros progresos, y me había ayudado muchísimo ella, y yo a ella. Y hicimos la cita, iba a ser en mi casa, y resultó que trabajábamos en el mismo lugar, ella era mi empleada. Y ella me contó después que estuvo a punto de decirme que no iba a poder. Y yo estuve a punto de cancelar la cita, pero no lo hicimos y nos sentamos. Ella habló y habló y habló de todo y de nada 1 hora y le dije, bueno, tú veniste a hacer tu Quinto Paso, a lo que te truje, chencha.
Y saben que empezó a llorar, desconsolada, cubrió con sus dos manos su cara, se inclinó sobre sus piernas y empezó a temblar y a llorar. Y yo pensaba, ¿qué será lo que tiene que decir que le cuesta tanto trabajo? Y yo estaba ahí, la veía tan desconsolada, que lo único que se me ocurrió por ayudar fue confesarle lo más peor de lo más peor de lo más peor mío. Y le dije, no te preocupes, fíjate que yo, y empecé a hablar. Ella se empezó a incorporar, secó sus lágrimas y se me quedó viendo con ojos de amor, de ternura. Yo pensé que me iban a echar de Alanón si hablaba de esas cosas. Y saben que le empecé a decir todo, y les voy a decir qué me pasó. Una opresión en la boca del estómago, opresión en el pecho, nudo en la garganta y lágrimas incontenibles por mis ojos. Y una sensación de vergüenza extraordinaria. Tuve que continuar hablando con la cabeza gacha porque no me atrevía a verla a los ojos por lo que estaba confesando. Y aquello que decidí no hacer nunca, lo empecé a hacer por ayudarla a ella. Cuando yo concluí, ella empezó. Y cuando ella terminó, yo continué. 5 horas ese día. Y fue solamente un tópico del que hablamos y nos sentamos muchas otras veces a hacer quinto paso. Yo adoro el quinto paso porque me pasaron muchas cosas, 4 milagros específicamente. El primero de ellos, por primera vez en mi vida sentí paz. Yo tenía 29 años de edad y nunca había estado en paz. Yo tenía insomnio, vivía con angustia, tenía depresiones constantes, nunca había vivido en paz. Y aquella noche, después de que la dejé en un taxi para que fuera a su casa, regresé al lugar donde me confesé y estaba en una quietud impresionante. Por primera vez conocí la paz. Y fíjense, yo soy un hombre que vive en paz hoy, pero nunca en la magnitud de aquella noche. Ese fue el primer milagro. El segundo milagro, Salvador aceptó a Salvador jodido. Hagan de cuenta que la choqué conmigo y empezó un romance de mí conmigo que dura hasta el día de hoy. Me reconcilié conmigo. Cuando yo pude sacar aquello que me estorbaba y saqué todos mis cadáveres fuera y los enterré fuera de mí, hubo espacio para que entrara Dios, el programa, un montón de cosas. Fue maravilloso y vaciarte de lo malo. Eso valió la pena. Establecí una relación buena conmigo. Mi principal enemigo en la vida era yo. El que me engordó, me enflacó, el que me hizo cacarizo, el que me rascaba hasta sangrarme, era yo. El que me reprobaba, me insultaba, me juzgaba severamente, era yo. Y ese día se inició, por vez primera en mi historia, un romance de mí conmigo. Sigo siendo mi mejor amigo y el romance continúa. Me doy cosas bellas, vivo cosas hermosas, uso el programa constantemente para vivir en una línea de plenitud, etc. Pero fíjense, ese fue el segundo milagro. El tercer milagro fue, Salvador perdonó a Salvador por jodido. Descubrí que mis culpas se desaparecían y que yo era un ser tan dañado, tan equivocado, que no podía actuar de otra forma. Entró la comprensión y el perdón de mí para mí. Y eso fue liberadorcísimo y grandioso también. Eso sería un solo tema de por sí, cualquiera de estos 4 milagros. Pero voy con el cuarto, que es a donde quiero aterrizar. Por primera vez en mi vida sentí la presencia de Dios. Nunca en toda mi vida, hasta esa noche, había sentido la presencia de Dios. Se hizo patente aquello que me enseñaron de niño, que Dios está en todas partes, porque estaba en ella, estaba en mí, estaba en el mundo circundante. Era impresionante, me sentía lleno de Dios, de su presencia, pletórico, pleno de Dios. Miren, esa quietud, esa calma, esa cosa extraordinaria que sentí esa noche y que he vuelto a sentir muchas veces, pero no siempre, fue maravilloso.
Estaba yo henchido de Dios. Miren, pasaron días y llegué a mi reunión de grupo y les platiqué con lágrimas en los ojos lo que me había acontecido con el quinto paso. Cuando yo terminé y estaba llorando, una compañera alzó su mano y dijo, bueno, Salvador le pasa así porque es muy visceral, pero no tiene por qué pasarnos a nosotros. Ese día me enojé mucho y en el momento en que me enojé, después de lo que ella dijo, perdí a Dios. Toda aquella sensación hermosa desapareció. Y fíjense, entonces me sentí muy mal y reté a mis compañeros. Éramos 45 para entonces en el grupo y les dije, ¿cómo voy a saber si soy visceral y si le echo mucha crema a mis tacos si ninguno de ustedes ha vivido el paso? Los reto, háganlo para que yo sepa si exagero o no exagero, háganlo. Pero miren, no sé qué tan elocuente fui, 5 de mis compañeros hicieron el quinto paso esa semana, 2 de ellos conmigo. Y a la semana siguiente, la chica que había dicho que yo era visceral, alzó la mano y contó cómo había hecho su quinto paso por primera vez en su vida, llorando. Le dije, no, que no, ajá, no, que yo era visceral. Eso fue un parteaguas en mi vida. Yo tuve que regresar del quinto al tercero para entregarme a Dios, al nuevo Dios que estaba experimentando. Yo no empecé por creer dogmas ni conductas, sino por sentir su presencia. Y eso para mí es gloriosísimo. Yo no sabía qué hacer. Ya lo descubrí, ya lo perdí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Por esos días, en un folleto de Al-Anon llamado Alcoholismo Contagio Familiar, leí una pequeña frase que decía, todo buen pensamiento es una oración. Y eso me conformó. Dije, estoy teniendo buenos pensamientos gracias al programa de Al-Anon, a mis juntas, a platicar con mis compañeros, con mi madrina. Entonces estoy orando. Pasaron como 3 meses con esta idea, pero ya no me conformó. Si bien ahí decía que todo buen pensamiento es una oración, yo quería hablar con Dios y no sabía cómo, porque a mí me enseñaron a rezar, como a ustedes. Santa María, la del Padre, y no era lo que yo le necesitaba, ni lo que le quería decir a Dios. Repetía de memoria lo que me habían enseñado. Y eso no me bastó nunca, nunca. Porque yo empecé a experimentar, sobre todo cuando regresé al tercer paso, que la idea era someter mi voluntad a la de Dios. Entregarle mi vida, es decir, lo que hago, y mi voluntad, es decir, lo que pienso y siento. Bueno. Hola. Es decir, lo que pienso y siento, y una vez entregado... Creo que de 30 por 1000 o 20 por 700. Oye, lo de los 700, ¿no le puedes apagar tu micrófono? Agustín, apaga tu micrófono. ¿O no? Gracias. Entonces, fíjense, fue tan interesante porque... ¿qué le digo? No sé hablar con Dios. Y empecé a platicar con gente y alguien mencionó la oración. ¿Qué es oración? ¿Es distinta que el rezo? Claro que es distinto. Orar es hablar con Dios, es salir de ti para hablar con Dios y entregarte a Él. Otra de las cosas que me habían enseñado era pedir. He escuchado en estos días que la gente le sigue pidiendo a Dios. Y Al-Anon me enseñó una cosa muy distinta. Me enseñó a entregarme a Él, no a pedirle. La gente cuando le pide, le da órdenes precisas de lo que quiere que Él haga. Quítame esto, que no me sienta yo esto, que se alivie mi amiga. ¿Sí me explicó? Le damos órdenes de lo que nosotros queremos que haga. Es decir, le decimos, hágase mi voluntad, no la tuya. La tuya ni la conozco y me vale, pero sí te necesito para que me arregles esto. O le decimos que el alcohólico deje de beber, que el niño pase de año, que la hija se alivie, que mi hermano consiga trabajo, que mi suegra ya está muy malita, ya te la puedes llevar. Y le damos órdenes precisas de lo que queremos que él haga.
pero no seguimos su voluntad. Y el tercer paso me enseñó que no pida, que entregue. Son dos acciones totalmente distintas. Pedir es así, entregar es así. Aquí hago un paréntesis para recordar algo que dijo el clérigo de la iglesia de Lois W. el día que la sepultaban. Habló de ella y dijo que fue una guerrera extraordinaria y que era un ser tan importante como la comparó con Gandhi. Y digo, wow. Y dijo, esa mujer había alcanzado el grado supremo de oración. Y por primera vez entendí algo. Fíjense, el grado ínfimo de oración, cuando la gente no piensa y solo repite lo aprendido, es cuando le pides a Dios. Ese es el grado ínfimo. Dame, 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 quítame, catafíxiame, que no sienta yo esto. Ese es el grado más ínfimo de oración que existe. Luego hay un grado mucho mejor, que es cuando le dices, ayúdame, necesito esto, ayúdame. Tú manda, yo obedezco, ayúdame. Y el máximo grado de oración que dijo el clérigo había alcanzado Lois W. era, utilízame, sea yo un instrumento de tu amor, de tu voluntad, utilízame. Y eso lo aprendí aquí con ustedes en Al-Anon. Y eso me requete encanta. Y yo veo a la gente en el mínimo grado de oración. Dame, quítame, ponme, mamá, que no sienta yo esto, que se alivie. No. Dios no necesita secretarios neuróticos particulares que le digan qué hacer. Y la gente que le pide, le está dando órdenes a Dios de lo que la persona quiere que Dios haga. Al cabo, para eso es omnipotente. Y ¿saben? Fue cuando empecé a distinguir la gran diferencia entre rezar y orar. Y aprendí, tuve que aprender a orar porque ya no me bastaba con tener buenos pensamientos. Y aprendí a hablar con Dios. La página del 3 de mayo de nuestro libro Un día a la vez en Al-Anon habla específicamente sobre la oración. No, 2 de mayo. Fíjense. Y dice que las oraciones que se elevan para pedir el socorro divino son las más importantes de todas y que al orar es cuando realmente somos. Cuando nosotros pedimos dirección para guiarnos en nuestra vida, cuando nos entregamos a Él. Dice que la oración tiene ciertas como requisitos, que la oración debe ser un diálogo con Dios, no un monólogo. Porque cuando yo aprendí a orar, hablaba y hablaba y hablaba y le platicaba qué me pasaba, qué sentía, cómo me sentía, qué había logrado, dónde me atoré. O sea, le platicaba todo, pero no lo escuchaba. No sabía qué hacer porque no sabía escuchar a Dios. O sea que la odisea fue muy interesante. Primero sentirlo, después hablar con Él porque no me enseñaron a hablar con Él más que repetir de memoria lo que otros le dijeron en su necesidad. Y tener que aprender a hacer oración. Y cuando aprendí a hacer oración, meses después descubrí que mi oración era un monólogo, no un diálogo. Que yo hablaba con Él, pero no lo escuchaba, no encontraba la respuesta. Y eso fue maravilloso porque empecé a tratar de aprender a escucharlo también. Un día una señora muy airada me dijo que a ella sí le gusta rezar. Le digo, pues reza. Los rezos son como mantras que te calman, pero no te solucionan. Los rezos son como cosas repetidas de memoria. Te calman, pero hasta ahí nada más. Y entonces me dijo, ¿y tú que hablas tanto con Dios? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no te gustan los rezos? Le digo, pues no se me había ocurrido, pero le voy a preguntar, pues. Ajá. ¿Y qué creen? Que me platiqué. Yo iba en un viaje en el avión y platiqué con Dios durante el viaje y le conté la anécdota que había vivido con esta compañera, que además era mi empleada en mi tienda. Le digo, fíjate que estuve con Male y pasó esto y esto, y no supe qué contestarle, pero te quiero decir a ti que no me gustan los rezos, porque no es lo que yo necesito hablar contigo.
Yo necesito platicarte estas cosas que me suceden y necesito pedir tu dirección para que me orientes qué es lo que tú quieres que yo haga para poder obedecer tu voluntad, no para dictarte la mía, sino para obedecer la tuya. Y así me fui platicando y encontré la respuesta. Cuando regresé de ese viaje, llegué a la tienda y le dije, Male, ya sé por qué no me gustan los rezos. Y me dijo, ¿por qué? Hablé con Dios, le dije, y me contestó. Creo que fue la primera vez que me contestó. Ahorita voy a hablar de eso también. Y fíjate, no me gustan los rezos porque es algo que otro ser humano le dijo a su Dios en su propia circunstancia y en su necesidad. Pero además no me gustan porque es repetir y repetir de memoria algo. Mucha gente ha entrado en polémica conmigo porque dice, es que tienes que pensar cada palabra. No es cierto, no las piensa uno, nada más las repite por repetir porque eso le enseñaron. Muy poca gente penetra en eso. Y entonces me dijo, ¿por qué? Le digo, ¿tú crees que Dios es un amigo grandioso? El mejor, me dijo ella. Perfecto. ¿Tú te consideras mi amiga? Claro, me dijo. Muy buena amiga. Ok, haz de cuenta que yo vengo a verte y te digo, hola Malena, tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga, que en cada momento y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres una mujer, aún tienes alma de niña, aquella que me da su amistad, su respeto y cariño. Adiós, Malena. Se me quedó viendo y se empezó a reír. Y mañana vengo a verte y te digo, hola Male, tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga, que en cada momento y jornada está siempre conmigo. Aunque eres una mujer, aún tienes alma de niña, aquella que me da su cariño y su respeto. Adiós, Malena. Y la semana que entra te vengo a ver y digo, hola Male, tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga que en cada momento y jornada está siempre conmigo. Aunque eres una mujer, aún tienes alma de niña, aquella que me da su amistad, su respeto y cariño. Adiós, Malena. Miren, para entonces estaba carcajeando a la Malena. Y le digo, ¿qué pensarías de mí, Male? ¿Que estás loco? Me dijo. Pues sí, ahora pensemos tantito en Dios. ¿No crees que Dios se rasque su cabeza y diga, ¿por qué Malena siempre me dice lo mismo con el mismo monótono tono de voz? ¿Por qué no me dice que se metió en lo que no le importa? ¿Por qué me dice que le da pereza leer? ¿Por qué no me habla de ella? Le digo, es por eso que no me gustan los rezos. Y me dijo, ya te entendí. Le dije, yo también, ya entendí. Entendí por qué debo aprender a hablar de Dios, con Dios de mí y de tú. Y eso es maravilloso. Cuéntale todo. Él no se espanta. Por vergonzante que sea, tú cuéntale todo y entrégaselo. Y luego pregúntale, ¿qué quieres tú que yo haga? Y él siempre responde. Pero esa fue otra lucha conmigo. Aprender a escuchar a Dios. Ya aprendí a hablar con Él. Ya aprendí a hacer oración. Como cuando voy con mis amigos y me digo, ¿cómo estás? Pues fíjate que muy bien en esto, pero en esto estoy atorado, traigo una bronca aquí por esto. Igualito que platico con ustedes, platico con Él. Y platico con Él en la mañana y en la noche y al mediodía y cuando me baño. Uno de los momentos más impresionantes que yo tengo para hablar con Él diario es durante mi baño. Y durante mi baño empiezo a hablar con Él, le digo mis proyectos del día, le entrego todo y le pido que se haga su voluntad en mí, que me la muestre. Alanón, por otro lado, me enseñó que solo puedo pedir 2 cosas. Y eso está en el paso 11. Solo 2 cosas. La capacidad para conocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Porque a veces sí sé cuál es tu voluntad, pero no me da la gana cumplirla. Así es de que necesito también las fuerzas para cumplirla. Que yo desarrolle la capacidad para interpretar de manera clara la voluntad de Dios. La oración tiene cierta secuencia. Es un diálogo con Dios. Yo hablo, le platico, le entrego. Él contesta, me muestra su voluntad y yo tengo que actuar en consecuencia, dice la página del 2 de mayo. Y entonces yo actúo en consecuencia de lo que Dios me responde. Para eso tengo que habilitarme para interpretar la voluntad de Dios, para escuchar su respuesta. Eso no es nada fácil al principio,
pero cuando te acostumbras se resulta tan nítido. Y fíjense, una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando tú te conectas con Dios de esta manera como Alanon me enseñó, a entregarme a Él, a no pedirle nada, sino entregarle todo y esperar su respuesta para yo saber qué hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hago un diálogo con Dios, Él me responde y yo actúo en consecuencia de lo que Él me manda decir. Y no es tan difícil, fíjense, no es tan difícil entender la voluntad de Dios. Aprendí poco a poco a ir escuchando a Dios. Eso fue como una tarea fascinante, no fue fácil, pero me sorprendía. Me dijo un alcohólico anónimo que era sacerdote católico, incluso estaba dispensado de hacer su misa con vino por ser alcohólico. Muy interesante, el José Guadalupe se llamaba. Y José Guadalupe me enseñó algo. Aunque dudes, Salvador, tú habla con Él y entrégale todo. Aunque tú no creas, Él de todas maneras te escucha y de todas maneras te responde, te manda mensajeros, te pone donde hay, hace que las cosas se conjunten. Él no te arregle el asunto, lo tienes que arreglar tú. Y saben que eso me impresionó. Y un día estaba tan desesperado que le dije, pues me dijeron que te dijera, y le empecé a contar todo. Y no sé si estoy en lo correcto o si tenga que escuchar a los ángeles y los sonidos celestiales o no sé cómo me vas a hablar, pero me dijeron que te dijera. Y saben que inmediatamente se conjuntaron algunas cosas y la situación se arregló. Y me olvidé. Pero la segunda vez que hice esto, se arregló la situación, se conjuntaron otra vez cosas y se arregló la situación y me impactó. Digo, wow, qué rápido contesta. Esa es una cosa que me admira muchísimo. Les voy a platicar una anécdota de mamá. Y ella me enseñó, como casi todas las mamás, a rezar, a pedir, porque no pensamos. Y entonces mi mamá tenía una imagen de su Dios y le pedía, 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 y entre más le pedía, peor nos iba. Y Dios nunca le dio, nunca le contestó. Los que le pidieron y le pidieron y le pidieron y le siguen pidiendo y no les responde, por favor, si son tan amables, piénsenlo. Él no necesita un secretario neurótico como yo que le diga qué tiene que hacer. Él sabe qué hacer. No necesita que yo le diga qué debe hacer. Y las peticiones son eso, que yo quiero decirle qué debe hacer. Mira, me pasa esto, que se arregle así, y a veces hasta dudamos de que esté tan ocupado, que me lo regrese para que yo le dé los últimos toques. No sé si conocen a alguien que duda mucho de la omnipotencia divina y le dice, dámelo, yo lo repito para que se adapte a mi circunstancia, porque como tú no me conoces muy bien. Y entonces mi mamá pedía y pedía y nunca le respondió a Dios. Años y años y años y décadas de pedirle que mi papá dejara de beber. Y mi papá no dejó de beber nunca. Dejó de beber el día que llegó a Alcohólicos Anónimos para siempre. Entró la primera noche y nunca volvió a beber 21 años, del día en que entró al día en que murió. Y cuando yo empiezo a hablar con Dios en oración y me empiezo a entregar totalmente sin pedir nada, las respuestas empiezan a llegar y descubro que Dios contesta rapidísimo. Al principio me espantaba la respuesta tan rápida y yo decía, no puede ser. Me acuerdo uno de los primeros días que hice esto, hice oración y meditación. Yo iba a Veracruz en un autobús y junto a mí iba sentada una monja. La monja me dio un libro para que yo lo leyera y empecé a leer todo. Luego quiso preguntar si el autobús iba por Cardel o por otro lado. Le dije, fíjese que no sé. Y yo entonces hice un vacío y empecé a hacer un contacto consciente con Dios por primera vez en mi vida. No sabía si estaba en lo correcto. Y empecé a meditar, me empecé a elevar, contemplé la naturaleza y eso me ayudó mucho. Me sustraje de todo el camión y empecé a hablar con Dios. Largo. Cuando regresé estaba tan en paz que le dije,
Todo lo que deseo es conocer tu voluntad y que me des las fuerzas para cumplirla. Fue la primera vez que pedí correctamente, de acuerdo a mi programa. Miren, cuando terminé y estaba tan a gusto, me sentía tan en paz, que la monja volteó y me dijo, oiga, ¿le puedo preguntar algo? Le digo, sí, dígame. Usted va a algo bueno a Veracruz. Le digo, ¿por qué? Yo sé, usted va a algo bueno a Veracruz. Cuénteme a qué va. Le digo, ¿pero cómo sabe usted eso? Porque en sus ojos se ve su alma, me dijo. Me impactó tanto que me puse a llorar y le conté lo que acababa de hacer. Dice, usted acaba de estar con Dios y usted va algo bueno a Veracruz. Y le platiqué de Alanón, lo que iba a hacer. Se emocionó tanto la monja que lloramos tan a gusto, en paz los dos, porque estaba allí para hacerme notar, que yo supiera que había dado resultado mi primera vivencia del 11º paso. Eso fue maravilloso, porque yo tenía siempre duda de si lo hacía o no bien. Hoy no, hoy tengo muchas certezas, pero toda mi vida tuve dudas de mis capacidades. Mi papá era tan cariñoso que todos los días me decía, eres un pendejo, no sirves para nada. ¿Verdad que sí era cariñoso mi papá? Por favor, déjame que sí. Y entonces llegas a creértela que de veras no sirves para nada. Y entonces cuando la monja me dijo eso, lloramos tan a gusto. Y eso también fue un parteaguas en mi vida. Pero todavía no sabía cómo escuchar. En otra ocasión me entregué aquí en mi casa y le dije lo que estaba pasando y que me entregaba, que se hiciera su voluntad, no la mía, que quería él que yo hiciera. Miren, en cuanto termino de hablar con Dios y entregarme a Él, lo primero que desciende en mí es paz. Eso es maravilloso. Y en ese momento sonó el teléfono. Me paré a contestar y era una compañera en crisis que buscaba ayuda. Me puse a escucharla, empecé a traer libros para leerle cositas, le empecé a platicar de mí, qué había yo hecho en circunstancias similares, y nos pasamos como una media hora hablando, y cuando terminamos me dijo, muchas gracias, Alba, ya me siento bien. Le digo, no, yo te quiero dar las gracias y te voy a platicar por qué. Antes de tu llamada, yo acababa de entregarle a Dios un problema grande y le platiqué cómo me sentía. Y con esta llamada y por ayudarte a ti, encontré la respuesta para mí. Ya entendí qué quiere Dios. Y entonces aprendí que Dios me habla. La forma más elocuente de comunicarse conmigo, de hablarme a mí, de su respuesta, que yo puedo escuchar, es a través de ustedes, los seres humanos. Miren, a veces me entrego, platico con él y voy al grupo y de quien menos espero, suelta una tan buena de lo que estamos viendo, que es la respuesta, y me río, le digo, ya te entendí, ya sé qué voy a hacer, y así responde. Miren, al principio me espantaba que respondiera tan rápido. Dios siempre responde, solo que yo no lo sé escuchar. Y saben que eso fue increíble en mi vida. Todavía, miren, un día, les voy a contar una que estaba de veras abatido. Estaba yo pasando por una situación muy difícil, una traición extraordinaria, y unas compañeras me invitaron a mis vacaciones a Phoenix, en Arizona, y al día siguiente que me pasó la traición y que fue muy feo, algo muy grave, me fui a Phoenix. Mis compañeras de Phoenix que me recibieron en el aeropuerto ya sabían lo que me había pasado y me dijeron, vente, tenemos un tour al Gran Cañón del Colorado, y me llevaron al Cañón del Colorado. Miren, hacía tanto frío que me dijeron, quédate aquí, no te muevas, vamos al carro por unas cobijas. Y entonces hablé con Dios. Estaba herido de muerte, estaba desesperado, estaba noqueado. No sé si alguien se ha sentido herido de muerte, noqueado emocionalmente. Y le grité. Estaba yo solito frente al cañón, 16 kilómetros de ancho y un montón de kilómetros para abajo. Y le grité, aquí estoy solo, con mi dolor y no sé qué hacer. Por favor, muéstrate,
ayúdame, no sé qué hacer. Miren, acababa de decir eso cuando volteó hacia abajo y una ardilla se puso en mis zapatos, se sentó en mis zapatos y me empezó a contemplar. Y yo me impacté tanto y dije, Dios, no puede ser. Y la ardilla se me quedaba viendo. ¿Saben qué hizo? Me rodeó y se volvió a poner en mis zapatos. Y empecé a hablar con Dios y a darle las gracias y a llorar. Y en ese momento venían mis compañeras con las cobijas y cuando volteé, la ardilla no estaba. Y yo digo, wow. Y como esas les puedo platicar 1000. Por el tiempo no puedo hacerlo. Pero precisamente ese día yo volé México, Los Ángeles, Phoenix. Y en Los Ángeles, por primera vez en mi vida, con programa, volvió uno de los pensamientos recurrentes que yo tuve en mi juventud, en una casa grave, el suicidio. Tenía 2 horas para transbordar, me salí afuera a fumar y dije, ¿de qué vale todo esto? Lo mejor que yo tenía me fue arrebatado. Estaba de veras herido de muerte. Y entonces cruzó por mi cabeza la idea del suicidio. Y dije, pues sí, estoy en un lugar donde nadie me conoce. Nadie va a notar nada. No van a saber quién soy. Y voy a acabar con todo esto ya. Y entonces termino mi cigarro y voy a sacar todas mis tarjetas, mi pasaporte y todo. Lo voy a ir a tirar de otro lado del aeropuerto y vengo aquí, y miren, los carros pasan así, zoom, zoom, y me aviento, y se acabó. Estoy terminando mi cigarro, y ya tengo todas mis tarjetas de mi pasaporte y mi pase de abordar en la mano para deshacerme de ellos, cuando sale una azafata con un helado, y me dice, hi, y me dice, ¿está desocupado? Sí. Can I? Go ahead, le digo yo. Órale, échele. Y me ofrece helado. Le digo, no, gracias. Nomás me faltó decirles que yo me estoy suicidando, ¿no? Pero, no, muchas gracias. Y dice, qué raro, en inglés. Me dice, qué raro, siempre que llego en este vuelo, mi novio ya me está esperando en el carro aquí afuera y hoy no ha llegado. Qué raro, algo ha de haber pasado. ¿Tú a dónde vas? ¿De dónde eres? I'm from Mexico City. ¿A dónde vas? I'm going to Phoenix. Y con ganas de que se acabara el helado y se largara, llegara el novio por ella, porque yo me estaba suicidando, pues, ¿no? Miren, se puso a platicar conmigo y me dice, tú hablas buen inglés, pero te cuesta trabajo creer que te entiendo. Sí te entiendo, Salvador, porque yo en inglés me llamo Salvador, you know? Ajá. Ok, y entonces seguimos platicando y yo con mis cosas en la mano y de pronto ve el reloj, dice, qué raro que mi novio no haya llegado, ya se hizo tarde, pero Salva, ya es hora de tu segundo vuelo, vamos, yo te acompaño, te llevo hasta la sala. No, le dije, aquí me quedo. No, yo te llevo. Y miren, insistió tanto que me dio vergüenza, guardé todo, entramos al aeropuerto y me condujo hasta donde está la seguridad para que yo entrara al siguiente vuelo. Y así fue como llegué al Cañón del Colorado. ¿Quién fue? Era un ángel que mandó Dios en un momento tan difícil de mi vida y me ayudó a continuar. Miren, eso me impacta. Y como esa, les puedo platicar un sinfín. Pero ha valido la pena aprender a escucharlo. No solo hablar con él siempre tiene respuestas. Me pone uno bien recuperado enfrente y yo le digo, ya te entendí, ya para allá voy, ¿sí? Y me pone uno bien jodido enfrente, le digo, sí, ya sé, no voy a regresar ahí, le estoy echando ganas. Me pone alguien jetón, le digo, ya te entendí que no debo hacer yo esa jeta a los demás porque es desagradable. Los actos equivocados de los seres humanos son Dios que me habla para que yo vea lo mal que se ve eso y el daño que puedo hacer. Y entonces los seres humanos son como la forma más elocuente que Dios tiene para hablar conmigo. También los libros, y no solo los de Al-Anon, hay muchas otras cosas que te dan respuesta. Miren, un día, y esta fue la primerita vez que me sucedió y sigue siendo parte importante de mi vida,
que estaba yo, tenía un año en Al-Anon y estaba planeando el aniversario, yo era el coordinador del programa y también tenía papeles y mi pluma y mis libros, y me dice, suena mi teléfono, yo estaba bien ocupado, y era una compañera, una amiga muy querida. ¿Qué haces? Le digo, aquí estoy planeando el aniversario del grupo. ¿Y qué vamos a ver? Le digo, fíjate que este tema y este otro, y en este tema voy a invitar a Sutano, Mengano y Perengano. Y de pronto me dice, no invites a Perengano. Le digo, ¿por qué no? Si es un compañero del grupo. No lo invites, Salva. ¿Pero por qué no lo voy a invitar? Salva, es que Perengano cuenta 2 cuentos colorados donde el personaje central eres tú. Y como buena samaritana me hizo favor de contarme los cuentos. Ya se imaginarán anímicamente cómo terminé al colgarle, ¿verdad? Estaba que me llevaba. Ese muchacho era muy inquieto, era hiperactivo y no podía estar sentado hora y media en la junta y se paraba, decía, voy por coca, ¿quién quiere? Y interrumpía a los que estaban hablando. Siempre hacía cosas así. Y cuando yo coordinaba, yo que soy tan bien portado, y él hacía esas cosas, yo agarraba la campana del grupo, como la campana de la basura, y le talán, 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 compañero, el bienestar común. Y me lo chingaba con las tradiciones. Los que sean chingados sus compañeros con las tradiciones, por favor, para no sentirme solito. Muchísimas gracias. Voy a ver si hay otra página en donde se hayan chingados. Los que sean chingados sus compañeros con las tradiciones, por favor. Compañero. Y con el tiempo descubrí que quien hace eso es el primero que está faltando a ellas, pero con el tiempo, en aquella época todavía no. Y entonces, miren, me puse tan mal, le colgué como pude y me puse muy mal. Le voy a hacer, le voy a tornar, lo voy a exhibir, yo sí vivo el programa, él no vive el programa, él siempre está interrumpiendo la junta, yo coopero, ¿sí me entienden? Guerra aquí adentro. Y lo único que se me ocurre es decirle, Dios, no puedo solo, ¿qué hago? Y en ese momento jalo el libro de Un día a la vez y lo abro, y en la página donde lo abro dice, ¿alguien ha dicho algo poco amable acerca de mí? ¿Me he ofendido? Sí. ¿Debería estarlo? No. ¿Debo hacer algo? No. Lo dejaré pasar. Debo averiguar primero a qué se debe. Si fue un desquite por mi desafecto, rectificaré mi falta. Y si no fue así, no tengo responsabilidad alguna. ¿Debo alegarlo todo o qué hago? No, dice la página. Mientras menos se diga, más pronto se enmendarán las cosas. En la sala hay gente esa que quiere hablar y persigue para hablar para que se quede claro. No, ¿verdad? Todo bien aquí. Entre menos se diga, más pronto se arreglarán las cosas. Miren, cuando terminé la lectura, había entendido lo que Dios quería de mí. Y me impactó muchísimo. Porque decía, si fue un desquite por mi desafecto, rectificaré mi falta. Y yo no lo quería. Y no solo no lo quería, sino se lo demostraba callándolo, ¿se acuerdan? Tomé el teléfono y lo llamé. Dios me acababa de decir que era un desquite de él porque yo no lo quería y que yo tenía que rectificar. Él era amigo de un cómico mexicano muy famoso hoy, pero en aquella época no lo era, que se llamaba Jorge Falcón, que cuenta cuentos pelados. Y él me invitaba a oír a su amigo en el centro de la ciudad y nos pasábamos un rato agradable. Cuando yo andaba apachurrado, él no sabía terapiar, no sabía programa, pero tenía ese amigo y te llevaba para que te rieras. Y tomé eso de pretexto. Cuando me contestó y se asombró de que fuera yo, le dije, he estado pensando en ti. Y sí estaba pensando en él. Y me dijo, ¿y qué quieres? Le digo, fíjate que nunca te di las gracias por las tardes de risa que me hiciste pasar con tu amigo Jorge. Y ese es el motivo de mi llamada. Te hablo para agradecértelo. Nunca había pensado en hacerlo y hoy me nació hacerlo. Se descontroló mucho y como pudo colgó. A partir de ese día, cuando él hablaba y yo me tocaba después, decía, como dijo fulano, me gustó mucho esto que tocó. O si traía una camisa que me gustaba, decía, qué bonita tu camisa, pero que fuera auténtico.
y empecé a tratarlo especialmente bien. Era lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer y obedecí. Y eso me impacta a través de los libros. ¿Alguien de ustedes le ha hablado a través de las páginas de los libros de Al-Anon? Siempre. Tengo que aprender a escuchar a Dios. Dios te habla a través de las personas, a través de la filosofía del programa, otras filosofías. Te habla a través del teléfono, incluso a través de tu cabeza. A veces no te habla nadie, estás solo y le entregas todo y en tu cabeza empieza a haber respuestas y dices, ya te entendí. Y usa tu cabeza como fotoceldas para enviarte su voluntad y que tú sepas qué hacer. Me dijo un día una señora, con manzana, Salvador, porque yo no entiendo mucho. Digo, es muy fácil. Pregúntale. Siempre pregúntale, Dios mío, ¿tú quieres que yo le miente la madre a este? ¿Qué creen que dice Dios? Pues no, ese también es mi hijo. Dios mío, ¿tú quieres que yo abrace a mi hijo difícil? Sí, por supuesto. Dios mío, ¿tú quieres que yo pase el mensaje? Sí. ¿Tú quieres que yo dé la bienvenida? Sí, nada más pregúntale y sabrás la respuesta de Dios. Así es de que no es tan difícil. Se me acaba el tiempo, pero quiero concluir con un pequeño fragmento de un poema de Jaime Sabines, un poeta chiapaneco, que ya debe estar con su Dios, porque él hizo un poema que se llama A mí me encanta Dios. Ese viejo sabio que ha creado todo lo creado y que a veces permite que me rompa una pierna para que entienda. En otra parte del poema dice, a mí me encanta Dios, nos ha mandado gente tan importante como Buda, Mahoma, Jesús y mi tía Chofi para que nos digan cómo portarnos bien. O sea, nos manda mensajeros para decirnos su voluntad. ¿Alguien de ustedes ha tenido tía Chofi? Un ser humano, una prima, una cuñada, un vecino que les ha ayudado y los ha orientado. Dios te lo manda para que sepas qué hacer y no te hagas güey. Eso me gusta mucho. Yo he tenido muchos y muchas tías Chofi. Y fíjense, voy a tomar una sola cosa de uno de lo que dijo estos 4 grandes filósofos, Buda, Mahoma, Jesús y mi tía Chofi. Uno de ellos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo conozco gente que levanta sus brazos al cielo para conocer su voluntad y su respuesta. Y es tan simple como aprender a amarte para estar en condiciones de amarles. Nadie que no se ame a sí mismo está en condiciones de amar a los demás. Si tan solo obedeciéramos ese precepto que ya nos dijo qué hacer, descubrí otra cosa. Dios no es un ser voluntarioso que hace lo que le da la gana. Lo que Él hace es guiarnos a donde hay y darnos respuestas para que nosotros hagamos lo que Él considera lo mejor para nosotros. Pero Él no hace su voluntad, la hacemos nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que obedecer. Y si me mandó al Anon, ¿por qué creen que me mandó al Anon? ¿Para hacerme güey? No. Me mandó al Anon para que se me quite lo loco. Y vaya que lo he logrado. Y me mandó a trabajar donde trabajo para que pueda ayudar a más gente. Y me hizo florecer en esa familia tan enferma para poder proyectar luz con el tiempo y Al-Anon. O sea, ahí donde Él me puso, debo florecer. Y Dios me hizo hijo, hermano, tío, sobrino, primo, amigo, empleado, ciudadano, Al-Anon, y ahí donde me puso, debo florecer. Ya no le preguntes qué quiere Él que tú hagas. Solo cumple los roles que te dio para vivir de la mejor manera y estarás respondiendo a su voluntad. Es tan interesante cuando aprendes a hablar con Dios y a escuchar a Dios y responderle actuando de acuerdo a lo que Él te dicta. Yo creo que vale la pena. Yo creo muchísimo que yo soy un hombre de fe, pero no soy un hombre de religión. En mi concepto, las religiones, minimizan el amor de Dios. Le ponen obstáculos. Es restrictivas y son discriminadoras. Si no haces esto, no puedes hacer esto otro. Y entonces no considero a Dios un discriminador.
de ninguna manera. Dios es el todo, el amor absoluto, y siempre está ahí, discreto, presente, dejando que te enredes en tus propias broncas para que tengas más necesidad de Él y por fin entiendas que le entregues todo y que Él te guiará. Aprendí finalmente que la relación con Dios es un binomio. Él hace su parte y yo hago la mía. Él me da la luz, la guía, la fuerza, la iluminación, y yo hago el trabajo. Él no lo va a hacer por mí. Lean la página 34 de Un día a la vez. Y dice, cuando me digo a mí mismo que confiaré todos mis problemas a Dios, eso no me autoriza a eludir mis responsabilidades. Me han sido dados ciertos medios con los cuales dirigir mi vida y el libre albedrío para usarlos. Ellos son inteligencia, capacidad de razón, juicio y voluntad. Quizás muchas de mis dificultades provienen de mi mal uso de esos elementos. Él no lo va a hacer por mí. Él me va a decir por dónde y me va a dar la fuerza para que yo lo haga por mí mismo, para que yo obedezca su voluntad. Y aprendí entonces que Él siempre está conmigo, no está en un cielo ignoto, allá lejano. Un día iba en un pecero y bajó en un desnivel e interrumpí la oración, y cuando volvió a salir seguí, y ese día me di cuenta que yo creía que estaba allá arriba en el cielo, como me enseñaron, y no es cierto. Dios está finalmente en el corazón del hombre que lo deja entrar. Dejémoslo entrar. Que Dios los bendiga.